Bienvenidos a una nueva edición de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos a Kamel Ilian. Kamel, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, empecemos por el nombre porque es bastante particular, ¿no? Sí, bueno, como te contaba de pronto ahorita, tengo descendencia siria. El nombre viene pues, de mi bisabuelo que también se llamaba Kamel y pues obviamente en esa movida de las familias de estar repitiendo los nombres de los papás, de los abuelos, entonces pues, me pusieron Kamel como mi bisabuelo. Súper. Sí. Y nacido y criado en Colombia. Sí, claro, o sea, nací en Pereira y pues estuve viviendo ahí un poco la infancia hasta los más o menos 10 años. Y ahí pues nos vinimos a Medellín, que mis otros abuelos por parte de mi mamá pues vivían acá en Medellín, entonces nos instalamos acá en Medellín desde el 80 y pico, 84 más o menos. ¿A qué edad comienza a sentir esa inclinación por el arte? Yo pienso que más o menos a los 13 o 14 años empecé a tener un poco más de sensibilidad con las artes, no tanto con las artes visuales, sino con la música. Al principio era músico y pues empecé a tocar la batería de manera empírica. Y pues en ese movimiento juvenil pues estuvimos haciendo unos grupos y estuve metido en el tema musical muchos años antes de decidirme por estudiar artes plásticas en la Antioquia. Te gradúas en la Antioquia y hoy ejerces como docente en esta universidad, ¿no? Sí, me gradué de maestro en la Antioquia. Es una universidad pues, que aprecio muchísimo, es una entidad que es muy importante realmente para mí, siempre lo ha sido. Y pues complementé mis estudios también en la Escuela de Bellas Artes, estuve estudiando, tengo una titulación de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y pues estoy haciendo cursos de pasantías y becas en la Facultad de Dresden, Alemania, en Bélgica, también en Bruselas. Kamel, ¿ese estudio, esa preparación ha ido paralelo también como artista o solo catedrático? Yo me denomino un poco artista de oficio porque, pues como has visto, tengo una cantidad de trabajo, una cantidad de procesos y siempre estoy como en la búsqueda de una construcción de un lenguaje a través de la materia, ¿cierto? Entonces, y pues tenía muy claro que cuando terminara la facultad quería hacer estudios de especialización en otro lugar, también como para conocer otras latitudes, otros idiomas, otra gente. Entonces por eso decidí como hacer un doctorado en España y siempre me ha interesado mucho el tema académico y el tema del oficio del arte. Pero pues no, soy académico porque soy profesor y porque pues, soy investigador, entre comillas, ¿cierto? Pero realmente pues siempre es un trabajo que va como de la mano de la práctica artística. Una larga estadía por Europa, entre eso te da tiempo para conocer y explorar artistas tradicionales. Sí, claro, realmente pues ahí tiene la oportunidad de visitar pues todos los museos, sobre todo el tema de la pintura, que es uno de los temas que siempre me ha apasionado. Pues el Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid tiene una colección impresionante y bueno, los museos franceses también, Inglaterra. Y además de eso, pues todos estos lugares que promocionan y están dentro del campo del arte contemporáneo, como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el MACBA o diferentes pues, espacios, pues es ahí donde conoces una cantidad de artistas que no tenías ni idea y que te ayudan también como a ver la obra de muchos artistas que pues uno en Colombia, cuando yo me gradué de la universidad, pues era como muy imposible de encontrar, ¿cierto? Pues no sé, estudiamos en la universidad el minimalismo, no sé, y escultores, Richard Serra, por ejemplo, y uno no se imaginaba que pudiera toparse alguna vez con una escultura de Richard Serra o algo, o ver artistas de estos megalómanos como Anish Kapoor o como Jeff Koons. Lo interesante de estar afuera es que puedes como estar de alguna manera de forma directa dialogando con ese tipo de trabajos y muchos otros. Yo pienso que eso ha sido, yo creo que lo más importante que me ha pasado es como poder estar como en otros lugares distintos. Entre ese amplio conocimiento, ¿alguien en quien te inspira? ¿O coges, aprendes algo? Lo pregunto porque
veo tu obra y hay una identidad muy propia. Sí, claro, o sea, uno siempre está, por ahí dicen que uno hace artes básicamente porque quiere repetir algo que ya vio y porque quiere manipular de cierta manera la materia, pero pues a mí me apasiona el arte en todos sus matices, ¿cierto? Y no sé, por ejemplo, últimamente he estado mucho mirando las pinturas de Eladio Vélez, por ejemplo, que tiene unos paisajes del río Cauca, que tiene que ver con todo este concepto de la cordillera que estoy haciendo ahora. Y pues me llama mucho la atención cómo pinta las montañas y cómo pinta el paisaje, ¿cierto? Son unos pintores de una calidad tremenda, por ejemplo, dentro del campo de la pintura. Hay otros pintores que me gustan muchísimo en otras esferas, ¿cierto? Artista favorito. Puedo ir desde Eladio Vélez hasta Cano o hasta William Kendrick o Cecily Brown, Peter Doig, no sé, me gusta Richard Serra mucho, por ejemplo, Pierre Soulages. La verdad, como que tengo como una cosa es muy ecléctico como el gusto, pues. Hablemos de tu obra. ¿Qué transmite a través de estas piezas? Es un poquito la reflexión que existe sobre el territorio y sobre de cómo me relaciono con el territorio, ¿cierto? Siempre la pintura que he trabajado es pintura de paisaje, pero pues entendiendo el paisaje no simplemente como la parte natural del paisaje, la parte física, sino como un campo de experimentación y de interacción cultural o social o política, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, en mi obra confluyen muchas cosas que tienen que ver pues, con la ecología, con los conflictos sociales, culturales, con lo cambiante que puede ser la naturaleza y el mismo paisaje en sí. ¿En qué movimiento artístico se puede denominar tu obra? Pues, pintura contemporánea. La cosa es que en este proyecto hay como dos vertientes muy fuertes. Hay una parte que es muy abstracta y otra parte en la cual uno puede identificar fácilmente que estoy haciendo referencia como a una geografía en particular. Pero realmente eso no me da problema, porque eso sería un problema para otro artista, porque en la universidad lo que le enseñan a uno es que tiene que ir de lo figurativo al abstracto y tiene que ir de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, y eso pues realmente yo no lo concibo así, porque pues pienso que las obras son atemporales y se dislocan en el tiempo. Camel, alguna vez leí un escrito que entender al artista es conocer el mundo interno que refleja a través de sus pinturas, y es lo que veo que me muestras a través de toda la teoría que resguardan estas tus piezas. Verlas simplemente pueden ser abstractas y me invitan a una contemplación, me dan paz, tranquilidad, me hacen detenerme en el tiempo y poder ver esa paciencia, todo ese tiempo que lleva no solo de un trazo ligero, sino antes de proceder a hacer un estudio, que es lo que me acabas de explicar a través de estas tus obras, y eso también puede ir de la mano algo conceptual. Sí, o sea, yo pienso que pues, todo el arte ha sido conceptual desde el principio de los tiempos, realmente. Pasa pues que a principios del siglo XX pues, hay un movimiento, una dislocación pues, de la obra en el objeto en sí físico para moverse un poco al campo mental, pero realmente sí hay como un trabajo y lo que plantea uno como artista es simplemente como el hacer, y ya la obra tiene que ser quizás un ente autónomo para poder enfrentarse a una interacción con el observador, ¿sí o qué? Realmente ahí es donde supuestamente el arte funciona como arte, pues, para Gadamer, por ejemplo, ¿sí o qué? Que habla de esa ruptura, no necesariamente que el artista tiene que estar presente al lado de la obra, sino que la obra en sí misma puede generarle una lectura o una interacción en la cual hace como un proceso de retroalimentación entre observador y obra, ¿cierto? Sí. Partiendo de lo que me dices y de la exposición que hubo en el 2016-2017 en Arte Moderno de Pereira, ¿cómo fue la interpretación? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué te llevas como conclusión? Realmente es un poco difícil porque pues como es un museo y entra mucha gente, realmente la gente es la que de alguna manera puede decidir qué es lo que está pasando en el trabajo, ¿cierto?
Y simplemente pues es un proceso, un resultado, pero yo ya cuando termino la obra, pues ya la obra lo que pretendo es que funcione de manera autónoma, ¿cierto? Que no necesite como aparatejos para que se sostenga ella misma, ni textos, ni que esté debajo cobijada por una galería o por un museo para que la pueda hacer ver como un objeto artístico. Camel, volviendo al tema docente, ¿hacia dónde se está apuntando el arte? ¿Cómo ves el arte hoy en día? Yo pienso que el arte a partir de los años 70 ha ido como dislocándose un poco de la función que tenía antes de esa época. Y digo particularmente los años 70 porque a partir de la década de los 70 es donde yo pienso que el Estado, como lo concebíamos hasta ese momento, pues tenía control de la economía, ¿cierto? Pero a partir de los años 70 es la economía la que tiene el control del Estado, o sea, las empresas son las que definen las rutas económicas. Pues yo me imagino que Sarmiento Angulo es el que está allá detrás de todo diciendo ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, algo así. Entonces el arte no ha sido ajeno a ese tipo de problemática, y yo pienso que cada vez pues el mercado del arte, el consumo del arte, la venta de arte ha sido como determinante en la forma en cómo los artistas están produciendo sus trabajos. Arbo, por ejemplo, pues empezó 2005 por ahí, no me acuerdo bien. Yo participé en algunas de las primeras muestras con una galería con la que había trabajado en ese momento en Bogotá. Y yo he visto el impacto que ha tenido Arbo dentro del mercado del arte nacional, ¿cierto? Muchos artistas ya producen para estar en Arbo, muchas de las galerías están todo el tiempo moviendo sus agendas para poder ir a Arbo, pues porque es un espacio donde pueden vender y pueden darse a conocer. Y pues obviamente una galería es una entidad comercial, ¿cierto? Sí. Entonces yo pienso que el mercado del arte es una de las cosas que ha ido como tomando cada vez más control de las producciones de los artistas. ¿Qué es lo que más le dices a tus alumnos? ¿En qué es lo que más insistes? Pues yo creo que en la tenacidad del trabajo o el interés que tengan. Yo pienso que en la autonomía que puedan tener referente a su propia concepción del territorio, de sus relaciones sociales y culturales, y que lo procesen de una manera autónoma. Obviamente pues están estudiando artes, tienen que ir por la historia del arte, porque pues uno no puede ser, pues uno si es pintor pues ve pintores, o si es cineasta pues ve a Méliès o no sé, o a Fellini, toda la historia de una u otra manera, aprende el libreto, pero no te apegues a él. También es válido romperlo. Sí, una amiga me decía que para ser cineasta no necesariamente había que ver las películas de Fellini, por ejemplo, pero realmente el tema es que no es que uno tenga que ver unos artistas en particular, sino que yo creo que cuando a uno le interesa algo, uno de manera natural va buscando cosas que se han hecho con esa herramienta anteriormente, ¿cierto? Si usted no ha ido a la universidad, pero yo sé que muchos pintores empíricos pues tienen una fascinación por otros pintores que los anteceden o que son contemporáneos a ellos, y que los miran y que los entienden y que los inspiran y que los ponen a pensar sobre determinado tipo de problemáticas, no sé. Pero realmente yo sí pienso que tiene que haber como una especie de interés autónomo en la búsqueda como de entender sobre el medio que estás trabajando, ya sea cualquiera, pintura, como te decía, fotografía o no sé. Camel, 3 preguntas. Una, ¿el artista nace o se hace? El artista se hace, eso es clarísimo. Para mí, pues, personalmente, no sé. Tienes que estar todo el tiempo trabajando, porque a medida que vas trabajando, pues el mismo trabajo te sugiere como las alternativas por las cuales puedes llevarlo hacia otro estadio diferente. Pero, por ejemplo, el tema del impresionismo, de que hay un momento de inspiración y a la ligera poder capturar ese atardecer, ese instante que te despierta esa sensibilidad y esa inspiración, puede ser válido. Bueno, los impresionistas diría yo que son unos personajes que son muy investigadores,
sobre todo con el tema de que los hizo impresionistas y de la luz, de cómo la luz modifica las superficies del entorno, de las ciudades, de la vegetación, del paisaje. Y yo pienso que ellos llegaron a un punto de análisis muy tremendo de cómo la luz realmente modificaba las superficies y cómo podían captarla a través del color, además ellos mismos preparando esos colores. Y muchas veces tenemos la impresión de que es que pintaban en esos 15 minutos, pero no, ellos iban y volvían a la misma hora, como en un proceso de investigación, ¿cierto? Yo diría que son unos, por el contrario, es impresionismo el resultado del trabajo, pero realmente lo que hay detrás de cámaras es un trabajo tremendo, ¿sí? Y el tema de expresionismo, de levantarse con un pensamiento, con una inspiración y poderla plasmar en una obra. No, bueno, sí, eso influye, o sea, no todas las obras son iguales, uno está en momentos distintos de la vida y eso queda plasmado realmente en los trabajos. Hay artistas que no cambian su forma de trabajar y uno dice, pero esto, ¿cómo no puede modificarse la pintura? La pintura también se modifica pues porque uno no es la misma persona que era hace 10 años, ¿cierto? O sea, yo cuando llegué aquí a Colombia pues tenía otros intereses, veía la problemática social o cultural de manera distinta, por eso esas obras son distintas a las de ahora. Sí, entonces diría yo que el tema de la expresión es una cosa que es, o sea, las obras de arte dependen del creador en el momento en que se están gestando, ¿cierto? Entonces yo pienso que esa impronta del estado anímico, de la reflexión que tenga el artista, pues queda realmente contenida en el trabajo que está haciendo. Entonces por eso el trabajo varía a través del tiempo. Es entendible, el hombre está en un constante cambio de evolución y lo mismo las pinturas, ¿no? Claro. Segunda pregunta, ¿qué es el arte para Kamel? Para mí el arte realmente es cuando estás viendo algo y puedes de pronto como cotejar tu propia memoria en lo que estás viendo, de interactuar y poder revisar tu memoria con una imagen creada por alguien o un objeto creado por alguien. Eso para mí es arte. También pues el arte es una construcción de un lenguaje en el tiempo a través de unos materiales, la construcción visual, ¿sí? o de unas situaciones. Tercera pregunta, ¿qué piensa del criptoarte? Pero me hablas del NFT. Total. Es una cosa realmente que me parece que es otro de los otro como de esos estados que hay de influencia del mercado en el arte, ¿cierto? Se pierde la sensibilidad. Sí, o sea, eso es una manera especulativa, o sea, el arte también es una actividad bastante especulativa, ¿cierto? Pero se mueve porque hay sensibilidad, pienso, Kamel. O sea, quien invierte en una obra es porque es sensible, porque conoce y disfruta contemplar y tener una pieza. Claro. Pero el tema virtual es un valor social, ¿cierto? No es un valor tanto físico en un rango de valores de materiales o de tiempo en el que usted trabaja en la pintura, por ejemplo, sino que es básicamente un valor social. Con ese valor social también pues es un tema donde se especulan mucho con los precios. Escuchaba hace un tiempo, pues no sé, de Gerhard Richter, que es como el pintor más caro de vivo, y pues él salía a decir, no sé si en un afán mercantil, uno no sabe porque los medios se manipulan mucho, pero él decía que la gente que estaba pagando $70 millones por un cuadro de él, pues que eso no valía eso. Entonces pues él ya puede decir eso. Entonces, pero son cosas que tenemos que realmente pensar porque son unas burbujas de millones de dólares y en la cual pues ese sentido de tener algo propio, que es el coleccionista que lo que quiere es tener algo propio en su casa, una obra, Felisa Bernstein o no sé qué, y uno la ve y dice wow, una pintura de Louis Roldán, cualquier cosa de este estilo. Pues es ese coleccionismo de la pieza única y del artista consagrado, pero pues aquí se está planteando una cosa completamente distinta, porque ya esa originalidad pues sí, la tiene una persona, pero cualquier persona puede tener la imagen en su teléfono, ¿sí? Entonces es como... Y de la misma pieza. Entonces es como ese fetichismo, es que sí, yo tengo el código fuente de esta
de esta imagen y es mío y nadie lo puede, pero puede ser reproducido en cualquier parte. ¿Sí o qué? Entonces es como, o sea, es como vender aire. ¿Sí o Sí, qué? es cierto, especulativo no, pero se está marcando y se está viendo notorio este tema de movimiento Claro. artístico. Lo que pasa es que hay mucha plata por ahí y necesitan saber qué hacen con ella. Sí, es cierto. Camel, como preámbulo a la siguiente pregunta, que le va una de más, todos tenemos un diálogo interno, personal, entre esas conversaciones silenciosas. ¿Qué te gustaría que te preguntara? Lo hago porque me imagino en un salón de clase, más de un alumno siempre levantando la mano y de pronto uno pensar siempre la misma pregunta, siempre me hablan de lo mismo, ¿por qué no me preguntan esto o aquello? ¿Qué es ese interrogante que siempre ha estado ahí que has visto que no otros lo han tenido? En clase, pues no sé, esos pelados son esos pelados son muy curiosos, son muy inteligentes, muy tesos y pues hacen unas preguntas que terminan casi que por abarcar todos esos lugares, o sea que no... No se escapa. Siempre estoy como conversando de en todos los frentes del arte, sí, de las exposiciones, de los artistas colegas, del mercado del arte, de la especulación de arte, de la crítica de arte. Siempre hay como tema para hablar ahí, entonces no creo que haya como algo que se quede por allá, que uno diga, no, ojalá de pronto me pregunten esto, no lo identifico. Fue un placer tenerte bajo el lente de Más Arte, Más Ciudad. No, pues muchas gracias por invitarme. Te invito a que seas quien despidas hoy el programa. No, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme al programa y pues espero que sigan conectados al canal, que pues ahí es una forma como de ver también qué es lo que está pasando a nivel local en Medellín en relación al arte.